porque es importante esta unidad o esta clase sobre el acto humano. Ahora les comparto eh, la filmina y entonces lo vamos desarrollando. Me parece muy importante este tema de modo particular. Ahora se los comparto. Bien, entonces la acción humana, inteligencia, voluntad y responsabilidad es muy importante para demostrar todo lo que hemos visto del valor de la persona humana. Decimos, la persona humana no es solamente el ser, sino también el obrar, ¿no? Y el obrar que se manifiesta a través de la inteligencia, que lo habíamos visto en la clase también virtual y algo vimos también en la parte presencial. La inteligencia es la que conoce y la voluntad es la que obra, ¿no? Es la que obra. Entonces, de la persona al acto hablamos, y entonces la persona no solo es, sino que actúa o obra, ¿no? Y es precisamente en sus acciones donde se expresa la persona y se define y se construye. O sea, las personas que nos rodean nos ven a nosotros en nuestro obrar, en nuestro mover, en nuestro reír, en nuestro estar triste, y en todas nuestras acciones, en cómo dar clase o cómo estudiar o cómo rendir. Entonces, la persona no solamente es y el valor y su dignidad de ser, sino también en el obrar. Por eso la ética necesita detenerse en algo muy concreto. ¿Qué estudia la ética? Los actos humanos, en cuanto buenos y en cuanto malos. Y entonces se pregunta la ética en estas dos preguntas que he puesto acá abajo: ¿qué es una acción humana? ¿Y qué hace que una acción sea propiamente moral? O sea, lo que habíamos dicho, el tema de la moralidad del acto humano lo hace o bueno o malo, más bueno, más malo o menos malo. Entonces la ética se viene a hacer estas dos preguntas: ¿qué es la acción humana y qué hace que esa acción sea propiamente de moral, o sea, que sea buena o que sea mala? Entonces, vamos directamente a los actos del hombre versus los actos humanos, ¿no? De esto también habíamos hablado. Los actos del hombre son esos que necesariamente hay que hacerlos: el respirar, el parpadear, los reflejos automáticos, ¿no? Y los actos humanos son los que hacemos un montón de veces al día, donde nosotros elegimos hacer algo que es más bueno, más malo, menos malo. ¿eh? Y entonces la persona elige venir a clase o no venir, estudiar o no estudiar, levantarse temprano o no, digamos, pelearse con alguna persona o abuenarse. Bien, todos esos actos que se hacen durante el día denotan una bondad o una maldad, proceden de la persona en cuanto tal, ¿no? De su capacidad racional y libre, racional en el sentido de que conoce y conoce si eso va a estar bien o va a estar mal y le pasa la información a la voluntad, y la voluntad últimamente decide. Bien, sabe lo que hace y quiere hacerlo. Esto, el conocimiento que yo tengo de mis actos es claro, es claro. Voy a hacer este acto y decido hacerlo, por más que sea bueno o por más que sea malo. Esos son los actos humanos, o sea, denotan una bondad o una maldad. Bien, entonces, ¿qué hace la inteligencia? Que también lo habíamos visto, pero vamos a entrar en qué hace la inteligencia. Conocer el bien, conocer que esto que voy a hacer está bien. Voy a ir a rendir un examen, voy a ayudar a esta persona, voy a ayudar a esta persona a cruzar la calle, voy a enseñarle alguna cosa
a alguna persona o a algún pariente que no conoce cómo hace y cómo hacer cierta cosa y yo como he estudiado lo puedo ayudar. Entonces la inteligencia permite al ser humano comprender la realidad. La inteligencia eh, se adecúa a lo que veo exteriormente y digo, esto es una silla o esto es una computadora y esto es... Entonces lo llamo por su nombre. Lo llamo silla, lo llamo computadora y lo enseño o lo muestro. Bien, entonces la inteligencia permite al ser humano comprender, ¿m? Comprender. ¿Qué es diferente de conocer? Bueno, conocer yo también lo puedo, o entender algo, ¿no? Conocer, entender, comprender, ¿no? Tienen distinta profundidad en el conocimiento, ¿eh? El entender algo, bueno, cuando me explican 2 más 2 es 4, lo entiendo, perfecto. 2 manzanas más 2 manzanas son 4 manzanas, ¿lo entendiste? Sí, perfecto. Bien. ¿Conociste cómo multiplicar? Sí, lo conozco. Ahora lo comprendes, o sea, lo haces propio en el tema de la psicología, por ejemplo, ¿no? Cuando las corrientes psicológicas, las voy entendiendo, sí las entiendo. Ahora lo comprendo, lo hago mío. ¿M? Lo hago que entre dentro de mi espíritu. ¿M? Haciéndolo un conocimiento más acabado, ¿no? Entonces, la ética Nicómaco dice Aristóteles, el bien es aquello a lo que todas las cosas tienden. Entonces, el ser humano conoce ese bien, ¿m? Y quiere obrar dentro del bien. No todas las veces, no todas las veces, porque bajo capa de bien hacemos el mal, ¿no? Está bueno, ahora robar. Y entonces robo eh, y, y le saco la plata a alguna persona. Bien, pero esa plata le pertenecía a otra persona. Ahora yo dije, necesito esa plata para comprar otra cosa. Ok, yo pienso bajo capa de bien que eso me va a servir. Pero en definitiva, objetivamente está mal. ¿Por qué? Porque robar está mal. Porque eso que yo, ese dinero que yo le saqué a la otra persona, pertenece a ella. Bien. Quien miente no busca el mal, ¿no? Sino que percibe un bien. ¿Qué es? Evitar un problema, protegerse, ¿eh? Por ejemplo. Bien. Vamos al tema de la voluntad. Entonces, con la inteligencia yo capto si la cosa está bien o está mal. Bien, lo capto. Ahora, con la voluntad decido hacer eso. Entonces, la voluntad, según Santo Tomás, la voluntad es el apetito racional del bien, el apetito, el deseo, ¿eh? El deseo de elegir el bien o no. Y entonces la voluntad no es un impulso irracional, sino una facultad que actúa en relación con la razón. O sea, la voluntad capta lo que le dice la razón y tendría que hacer lo que le dice la razón. No, no todas las veces lo hace. No todas las veces lo hace. Por eso hay que educar a la voluntad con hábitos buenos para que todas las veces que la inteligencia le muestre que una acción va a ser buena, la elija. Y todas las veces que la inteligencia le muestra que una acción es mala, no la haga. Entonces, la dinámica fundamental, según Ángel Rodríguez Luño, lo sintetiza. Dice, la voluntad no se mueve, sino en cuanto es atraída por el bien conocido por la razón. O sea, la voluntad se mueve cuando la inteligencia le muestra un bien. ¿Mm? Le muestra un bien. Ahora, vamos a avanzar. Una mala comprensión del bien puede llevar a elecciones inadecuadas. Una mala comprensión del bien. ¿Cuándo se da esta mala comprensión del bien? Cuando la inteligencia le muestra algo, ¿sí? Que es el hecho de, uy, qué bueno que está esta cantidad de dólares que tiene esta persona en la mano. Y es un bien,
buenísimo. Ahora, por el sentimiento y por ese apetito interno codicia, de codicia, la inteligencia se turba, ¿no? Se turba por ese deseo interior de apetito, de concupiscente, de querer desear el bien del otro, la voluntad se mueve y rompe. Ya lo vamos a ver un poquito más detallado esto. Entonces, la inteligencia y la voluntad tienen una relación esencial, están unidas. Acuérdense que el ser humano es una sola, es uno solo. Por más que nosotros lo dividimos para conocer, dividimos inteligencia de voluntad, pero la inteligencia y la voluntad, los sentidos y todo, pertenecen a una sola persona. Entonces, la inteligencia propone, primero, muestra un bien posible, ¿sí? Presenta opciones, ¿sí? Levantarse temprano para poder ir a estudiar, el día anterior lo pensaba, y si me levanto temprano, voy, corro un rato, vuelvo, me baño, estudio y me va a rendir súper la mañana, ¿no? Presenta opción. La otra opción es levantarte un poco más tarde y tener más tiempo a la noche para quedarse, o la otra es quedarte a dormir y no hacer nada, ¿no? Son varias opciones. Entonces, reconoce lo que es verdadero, son todas, y la conveniencia. ¿Cuál, cuál de estos me conviene para obrar bien? ¿No? Tengo que ir a entrar a la universidad a las 8, a las 9 o a las 10, entonces me levanto un poco a las 6, salgo, voy corriendo, corro un rato, vuelvo, me baño, tomo un buen desayuno o nada, estudio un poco y vuelvo a la universidad. Es una opción. Ok, presenta la opción. La voluntad dispone, entonces, la voluntad decide qué va a hacer. Decide si elige o no el bien que le presenta la inteligencia. Entonces, una persona puede saber que estudiar es bueno, ¿m? La inteligencia, y aún así decidir no hacerlo, la voluntad. ¿Cuántas veces nos pasa, no? Sabemos lo que está bien, pero no, al final terminamos no haciéndolo. Entonces, el acto humano es un acto que procede de la voluntad deliberada. El acto humano, o sea, cuando yo ya decidí hacer esto o aquello, ya lo decidí con la voluntad. Entonces, deliberadamente digo, bueno, independientemente de que la inteligencia me muestre que esto está bien, voy a hacerlo más. Porque aquí y ahora me parece que esto me va a hacer mejor. Y pueden salir un montón de cosas malas. Puede ser manejar ebrio, atropellar a una persona, pegarle a un amigo, a alguna persona con la cual estoy enojada. Eso. ¿Por qué? Porque deliberadamente decidí hacer algo contrario a lo que la inteligencia me indicaba. Porque el apetito, ese sentimiento interno, me mostró sensiblemente, sin inteligencia, que esto era lo mejor que es. Y después me digo, ay, qué macana me mandé. Si sabía que iba a estar mal esto. Entonces, la voluntad deliberada, es decir, de una voluntad iluminada por la razón, obrar bien. Entonces, ¿qué hay que hacer para que la voluntad se eduque y obre el bien y haga lo que la inteligencia le está mostrando que es lo mejor aquí y ahora y realmente, objetivamente, es lo mejor? Y hay que crear hábitos, que eso lo vamos a ver en las clases siguientes. Hay que crear hábitos. Bien, entonces, eh, seguimos un poquito. Entonces, los momentos del acto humano. ¿Cuáles son estos momentos del acto humano? Primero el conocimiento, la deliberación, la elección, la ejecución y la evaluación. Conocimiento es lo primero. Yo conozco, nadie elige sino en orden a un bien.
que se le presenta como tal. Entonces, lo primero es, ¿conozco ese bien o no? Digamos, ¿conozco el bien o no? Bien, lo primero. Segundo, delibero si me conviene o no me conviene. Ahí entra la voluntad, entran los sentimientos, entra el el montón de cosas que me salen ahora. Por ejemplo, digamos, yo ahora, yo sé, tengo que venir a clase, pero estoy cansado porque acabo de terminar un parcial. Pero yo sé que me va a hacer bien esta clase y realmente va a estar bueno. Entonces, delibero, sí, pero paralelamente quisiera descansar y bueno, y entonces viene el sentimiento, ¿qué es lo mejor? Y quizás quedarme en clase, aguanto un poquito y me duermo la siesta. ¿Mm? Bien, y descanso a la tarde, pero no. Ahora me surge, me puedo ir con los amigos, me puedo ir a comer, y ese sentimiento de adentro que me sale, y, y entonces empiezo a deliberar, ¿qué hago? ¿Esto o esto? Hasta que elijo. Listo, buenísimo. No voy a, no voy a la clase. Entonces, eh, eso. Eh, bueno, y entonces, una vez que hago la elección, una elección, paso a la ejecución. ¿Mm? ¿Voy a la clase o no voy a la clase? ¿Sí? Ejecuto eso que he decidido con la voluntad. Y después evalúo. ¿No? Una vez que ya hice toda la ejecución del acto, todo eso, evalúo. ¿Lo hice bien o lo hice mal? ¿No? ¿Lo hice bien o lo hice mal? Entonces, fíjense que todo este proceso de conocimiento, deliberación, elección, ejecución y después evaluación, lo hace la misma persona y es parte del acto humano. Todo eso es el acto humano, del conocimiento, la deliberación, la elección, la ejecución y la evaluación. Bien, seguimos. Entonces, vamos a explicar un poquito cada uno de estos casos. Conocimiento, deliberación y elección. Primero, el conocimiento del bien. La persona percibe algo como bueno o conveniente. Estudiar psicología. Bien. Nadie actúa buscando el mal. Nadie dice, uy, lo voy a hacer esto porque está malísimo. Me voy a dedicar a ser sicario porque es el mal en sí mismo. No, 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 no. Cuando decido robar una cosa es porque la tentación de querer tener algo que le pertenece ahora a otro y como yo no puedo acceder, se lo quito. ¿Mm? ¿Por qué? Porque lo veo como un mal en sí mismo, no, porque lo veo como un bien para mí. ¿Mm? Como un bien para mí. O me enojo con tal persona porque le tengo envidia. ¿Mm? Pero eso es algo malo en sí, sí, objetivamente, pero en ese momento yo digo, me enojo porque realmente quiero ser mejor y mostrarme mejor que esa persona, por más que no sea así. Siempre hay una apariencia de bien, una apariencia de bien. Yo me parece que esto me va a hacer bien, y entonces robo, y entonces mato, y entonces me peleo, y entonces hago cosas que no me convienen, o como algo, por ejemplo, yo sé que me va a hacer mal, pero es tan rico, mira qué bueno, digamos, algún bien le vamos a sacar a esto, y al final después te agarra un dolor de estómago total. ¿M? Pero al principio había una apariencia de bien. Alguna cosita le puedo sacar a esta comida. ¿M? Por más que después me cayó mal. ¿No? Siempre hay una apariencia de bien, aunque sea parcial o insuficiente. Parcial, ¿no? Lo del tema de la comida. Yo sé, está buenísima, ¿no? Está riquísima, está calentita y todo eso. Eso es real, pero por detrás está
todo el mal que me va a hacer interiormente porque me va a caer mal. Entonces, hay una apariencia de bien. Bien. Después, la deliberación. La persona considera distintas opciones. ¿Eh? La como, no la como, la dejo para más tarde, o en vez de comer esto, tengo otras opciones más sanas, ¿eh? Las tengo, evalúa consecuencias y compara y me la como. Si después, nada, me tomo un Sertal o me tomo algún remedio que me va a caer bien, ¿ya? Y estoy una semana con dolor después, posteriormente. Pero eso lo vemos después. Entonces, la deliberación, dice Aristóteles, versa sobre las cosas que dependen de nosotros, lo que yo pueda hacer. Abre el espacio a la libertad. ¿Qué elijo? Deliberación, delibero, pienso. Y está metida la voluntad, están metidos los sentimientos, están metidos todo lo que yo soy. ¿Bien? Y después elijo. La voluntad se inclina por una de esas opciones. Por una de esas opciones. ¿Como esto o no lo como? ¿Mm? ¿Lo dejo para después o ya deliberadamente digo, no, esto me va a hacer mal, no lo como? O sí lo como por más que sé que me va a hacer mal. Porque alguien viene en ese momento, lo tenemos. Bien, la voluntad se inclina por una opción y se compromete. Entonces dice, la elección es un deseo deliberado de las cosas que dependen de nosotros. Deliberado. O sea, ¿qué quiere decir? Ya decidí hacerlo y elegí hacerlo y lo voy a hacer. Ejecución y evaluación posterior, ¿no? Entonces, lo ejecuto. Ejecuto el acto, la decisión, la tomé, voy y me como eso. O como otra cosa. O robo esto. O enseño a otra persona. O cualquier cosa que lo haya decidido. Voy a clase o no voy a clase. Me levanto temprano o no me voy. Bien, la ejecución del acto. La decisión se traduce en acción concreta. Santo Tomás señala, el acto exterior es imperado por la voluntad. Es la voluntad la que decidió, y bueno, movámonos para hacerlo. Y por último, es el evaluar posterior, ¿no? Es la evaluación. Después de actuar, la persona reflexiona, experimenta satisfacción o culpa. Satisfacción porque obré bien y porque realmente yo me esforcé, me costó levantarme temprano, ir a hacer ejercicio, volver, estudiar, llegar a la universidad, participar de la clase. Bien, entonces hay una satisfacción interior o una culpa, porque no me levanté temprano, no fui a la universidad, perdí toda la mañana jugando o whatsappeando y todo eso, y después dije, no, perdí tiempo, terrible. Entonces, la evaluación posterior. ¿Eh? Y entonces, después de eso se aprende. ¿Sigo haciendo esto si hay una satisfacción o cambio si tengo alguna culpa? ¿Mm? Entonces, este momento incluye directamente en la formación de los hábitos. Acá digo, una vez que dije oré mal, tengo que educarme, educar mi voluntad. ¿Qué quiere decir? Y repetir actos buenos para que la voluntad se acostumbre a obrar bien, a levantarse temprano, ¿no? Para poder levantarme temprano y salir a correr y volver, tengo que hacer varios actos. Y mientras más profundos sean estos actos, quiere decir, me levanto a la mañana, salgo, voy a correr y hoy corro 2 kilómetros y mañana 3 kilómetros. En vez de salir a correr y correr todos los días 2 kilómetros, mañana voy a correr tres, pasado voy a correr cuatro. Y bueno, la voluntad no solamente se fortalece, sino que crea hábitos de correr más tiempo. No solamente de correr, sino correr más tiempo. Y lo mismo pasa con las virtudes. ¿Mm? La generosidad. Soy generoso con esta persona.
Y un día, 2 días y 3 días. Pero a ver, pongámosle un poquito más de fuerza y no solamente ayudemos a esta, sino a aquella o a este grupo. Y entonces tengo que hacer más sacrificios, sí, pero si lo voy repitiendo, no solamente estoy ayudando, sino que estoy ayudando a más personas. Entonces la generosidad crece. Y así pasa con todas las virtudes, el crecimiento de los hábitos buenos. Entonces, un ejemplo integrado, decir la verdad, ¿no? Por ejemplo, imaginemos una situación concreta, lo tenemos acá escrito, una persona debe decidir si decir la verdad en una situación incómoda, ¿no? En una situación incómoda. Reconoce el bien. La inteligencia le indica que decir la verdad es un bien, aunque implique una incomodidad. Y después delibera, evalúa las consecuencias. ¿Qué pasa si digo la verdad? ¿Qué pasa si no la digo? Si yo le digo la verdad, se va a sentir mal. Es probable que en un tiempo no me hable. ¿eh? Pero esto que está haciendo, que es tomar tanto alcohol, a la larga le va a hacer mal. Pero yo sé que es muy débil y en esta situación la está pasando mal y es muy probable que me enoje. Pero lo que pasa es que si no cambia, eh, va a terminar en el médico. Incluso va a tener problemas más graves. Entonces delibera, ¿qué hago? ¿Le digo o no le digo? ¿Pongo en juego mi amistad o no? El hecho de que me hable o no me hable. Bien. Y después elijo y actúo. La voluntad decide y la acción se ejecuta, ¿no? O sea, voy y le digo. O no, lo dejo estar. En todo ese proceso se juega la libertad de hacerlo o no lo hacerlo. ¿eh? Entonces, comprender esta estructura permite ver que nuestras acciones no son casuales, ¿eh? Responden a un proceso interior, que nosotros lo vamos desarrollando. Bien. Y entonces, la aplicación a la psicología, y con esto terminamos. Este análisis tiene una enorme importancia para la psicología porque permite comprender que la conducta humana no es puramente automática, sino que eh, lleva tiempo y la voy pensando y la voy deliberando. Y no solamente es de la inteligencia, sino que de la voluntad, los sentidos, es todo mi ser que está en eso. Implica una dimensión racional y libre. ¿eh? O sea que no hay un determinismo. Cuando alguien dice, no puedo cambiar, ¿no? No necesariamente pasa. Porque si solo puedo decir, no puedo cambiar solo, pero puedo necesitar ayuda. Y ahí entra la psicología. ¿Por qué vamos al psicólogo? Y para poder cambiar, para poder crecer, para poder salir de estos hábitos, ¿no? El análisis del acto humano muestra que siempre hay algún grado de libertad y de posibilidad de trabajar y de cambiar. Acá Rodríguez Luño dice, los actos humanos no solo producen efectos externos, sino que producen interiormente a la persona, configuran interiormente a la persona. Bien, entonces, la clave, ¿cuál es la clave de esta clase? Dimensión fundamental. ¿eh? Solo los actos humanos son voluntarios y conscientes, no los del hombre, que son automáticos, sino los humanos, lo que denotan una moralidad, o sea, una bondad o una maldad. ¿Quién actúa en estos actos? La inteligencia y la voluntad, con los sentidos también. ¿eh? La inteligencia propone un bien, la voluntad elige deliberadamente. Estructura del acto, entonces, ¿cuál era? Conocer, deliberar, elegir, ejecutar, evaluar. ¿Mm?
Entonces, de ese modo nos construimos, ¿se acuerdan lo que decía? ¿Qué hace la ética? La ética nos hace mejor personas. A través de este proceso del bien, de esta elección del bien, de esta educación de la voluntad en los hábitos buenos. Ya después vamos a ver concretamente los hábitos buenos, ¿no? No solo hacemos cosas, nos hacemos a nosotros mismos, nos construimos a nosotros mismos en mejores personas, en personas más dignas. En cada elección se juega la libertad, la responsabilidad y el camino hacia una vida lograda. Buenísimo. Bueno, terminamos esta clase, que tendría que haber sido presencial, pero bueno, entonces nos estaremos viendo en la próxima clase. Traten de pensar en esto, ya después vamos a ver el tema de los hábitos, ¿no? Bueno, un gusto, estamos en contacto. Chau, chau.